Regeneración o una nueva forma de maquillar el agotamiento. La sostenibilidad del ser, el cuerpo y la verdad que ya no podemos ignorar. Últimamente he escuchado una palabra por todas partes: regeneración. Empresas regenerativas, turismo regenerativo, liderazgo regenerativo, economías regenerativas. Y aunque hay algo profundamente valioso en esa conversación, también hay una pregunta que no deja de incomodarme. ¿Cómo podemos hablar de regeneración si ni siquiera hemos comprendido realmente lo que significa sostener la vida? Lo que significa de verdad la sostenibilidad en sí. Porque tal vez el problema no es solamente ambiental, tal vez también es biológico, humano, emocional. Vivimos hablando de bienestar mientras normalizamos el agotamiento. Hablamos de conciencia mientras nuestros cuerpos viven acelerados. Hablamos de regeneración mientras millones de personas sobreviven desconectadas de sí mismas. Y quizá lo más inquietante es que muchas veces creemos que evolucionamos porque cambiamos el lenguaje. Pero cambiar palabras no transforma las prácticas. Así que hoy quiero que conversemos de eso, de sostenibilidad, de regeneración, pero también de burnout y sobre todo de presencia. Porque quizá el cuerpo se convirtió en un lugar donde la verdad finalmente ya no puede maquillarse. Bienvenidos, soy Pau Bravo y soy la anfitriona de este podcast donde hablamos desde la sostenibilidad, pero desde un lugar más humano. Entonces, ¿qué pasó con la sostenibilidad? Hay algo curioso que está ocurriendo. Hace algunos años, todo el mundo hablaba de sostenibilidad, no hace tanto. Hoy pareciera que la palabra ya no es suficiente, ¿cierto? Ahora queremos hablar de regeneración. Y sí, entiendo por qué. Porque la sostenibilidad, en muchos contextos, terminó reducida a discursos corporativos, checklists, reportes, campañas de marketing o acciones aisladas. Pero el problema, fíjate que no era la palabra. El problema era la desconexión entre ese discurso y la práctica. Porque la sostenibilidad nunca debió tratarse solamente de hacer menos daño. La sostenibilidad es la capacidad de sostener la vida en equilibrio a través del tiempo. Y eso incluye nuestros cuerpos, incluye nuestros vínculos, incluye nuestros ritmos, nuestras organizaciones, nuestra salud mental y sobre todo nuestra relación con el planeta. Entonces aparece la regeneración. Y sí, la regeneración va un paso más allá. No busca solamente sostener, busca restaurar capacidad vital, recuperar el equilibrio, devolver la vida donde antes hubo desgaste. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cómo pretendemos regenerar si seguimos funcionando desde dinámicas profundamente insostenibles? ¿Cómo hablamos de regeneración mientras glorificamos el agotamiento? ¿Cómo hablamos de conciencia mientras el cuerpo vive en constante amenaza? Porque quizá no estamos evolucionando el sistema. Quizás solo estamos sofisticando el lenguaje del agotamiento,
ese mismo agotamiento disfrazado de productividad. El cuerpo como evidencia. Aquí es donde el cuerpo entra en la conversación, porque nuestro cuerpo no entiende de discursos. El cuerpo, ese sí que entiende es de biología. Tu sistema nervioso no fue diseñado para este nivel de hiperestimulación constante. Notificaciones permanentes. Disponibilidad absoluta. Multitarea crónica. Exigencia continua. Velocidad sostenida todo el tiempo. Vivimos con niveles de activación tan altos que muchas personas ya confunden supervivencia con normalidad. Y el problema es que el cuerpo es el que paga la cuenta. A través del sueño, de ese despertar a las 3 de la mañana con insomnio, del cansancio constante que no sabes ni por qué, de la inflamación, de la irritabilidad, de esa desconexión emocional y llegan las enfermedades, de ese vacío. Porque cuando el cuerpo vive demasiado tiempo en ese estrés crónico, tu sistema nervioso, como ya les he dicho, entra en modo supervivencia. Y desde ahí el cuerpo obviamente solo prioriza sobrevivir, protegerse, no conectar, resistir, no sentir. Y por eso muchas personas hoy dicen, estoy cansada, pero no sé de qué. Estoy funcionando, pero no me siento viva, no tengo esa alegría. No puedo descansar, aunque duerma. Y quizás el cuerpo está intentando decirte algo que todavía no queremos escuchar. Sí, aquí viene ese burnout, ese costo humano de esa desconexión. Hay algo muy importante que necesitamos dejar de romantizar. El burnout no es flojera, no es debilidad, ni siquiera es falta de disciplina. Es un fenómeno ocupacional asociado a ese estrés laboral crónico que está mal gestionado. Y me parece muy importante decirlo, porque vivimos en una cultura que muchas veces admira esa hiperproductividad, mientras ignora ese costo humano que existe detrás. El burnout suele manifestarse en 3 dimensiones: agotamiento extremo, desconexión emocional o cinismo y una sensación profunda de ineficacia. Pero muchas veces no se ve como ese colapso inmediato. A veces más bien se ve como alguien que sigue funcionando mientras lentamente se apaga esa batería por dentro. Y quizás aquí hay algo muy profundamente revelador, porque el burnout no es solamente un problema individual. Tal vez es la evidencia colectiva de una cultura que es insostenible, de un sistema productivo que es insostenible, una cultura que nos enseñó a producir más, pero no a habitar la vida y a respetarla, a rendir más, pero no a autorregularnos, a sostener a toda costa los resultados del status quo, mientras dejamos de sostenernos a nosotros mismos. Y entonces hablamos de regeneración. Pero, ¿cómo puede regenerarse un sistema sostenido por cuerpos agotados? Y aquí quiero tocar un tema muy importante. Aquí aparece una palabra que para mí cambia profundamente esta conversación y que es mi tema del mes. La presencia, sí, esa acción en presencia.
porque la presencia no es solamente una idea espiritual bonita, la presencia también es biología. Cuando estamos presentes, el cuerpo sale parcialmente de ese estado automático de amenaza. Respiramos distinto, percibimos distinto, incluso respondemos distinto. La presencia no elimina el caos, pero sí transforma profundamente la manera en que tu sistema nervioso procesa esa experiencia. Por eso hoy muchas personas sienten tanto agotamiento, porque no solamente están cansadas físicamente, sino que están fragmentadas y mentalmente saturadas, emocionalmente reprimidas y energéticamente drenadas. Y ahí es donde para mí aparece algo esencial, la sostenibilidad del ser, no como un concepto bonito, sino como esa coherencia interna. Porque podemos alimentarnos bien, podemos hacer ejercicio, incluso meditar, y aún así vivir profundamente desconectados de nosotros mismos. La sostenibilidad del ser implica coherencia entre nuestro cuerpo físico, mental, emocional y también energético. Y quizá una de las mayores crisis actuales es que hemos desarrollado muchísima capacidad de rendimiento, pero muy poca capacidad de autorregulación. ¿Qué es eso? Se nos olvidó. ¿Qué quiere decir eso? Incluso cómo lo practico en el día a día. Y justamente desde toda esa reflexión y de mi propia experiencia de vida nació lo que yo llamo ADN, salud desde el alma. No como otra fórmula rápida de bienestar, no como una tendencia más de autocuidado, no como un espacio para arreglarte como si estuvieras dañado, sino como una práctica de reconexión, un espacio para volver a escuchar el cuerpo, para comprender cómo vivimos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos, cómo sostenemos verdaderamente nuestra energía, desde esa práctica diaria, porque el cuerpo necesita mucho más que solo información. Necesita experiencias repetidas de seguridad, de tranquilidad. Necesita sentir que ya no tiene que vivir permanentemente en alerta. Y por eso trabajamos desde 4 dimensiones. Desde ese cuerpo físico, desde ese cuerpo mental, desde ese cuerpo emocional y desde ese cuerpo energético o espiritual. Porque la salud integral, la salud, no es fragmentada. Fíjate, la vida tampoco lo es. Y quizá la sostenibilidad más urgente hoy sea aprender a habitar nuestra vida sin destruirnos en el intento. Y no solamente hacia adentro, hacia afuera también, pero primero tiene que venir desde adentro. A veces pienso que no necesitamos más palabras sofisticadas, necesitamos prácticas más honestas y constantes, porque no basta hablar de regeneración. Hay que preguntarnos, ¿qué estamos regenerando realmente? ¿Desde qué ritmo vivimos? ¿Desde qué cuerpo trabajamos? ¿Desde qué estado nervioso estamos liderando? ¿Desde qué desconexión estamos intentando transformar el mundo? Porque nuevamente ningún sistema puede regenerarse mientras quienes lo sostienen están en supervivencia. La regeneración no empieza afuera, empieza en algo mucho más cotidiano. Cómo respiramos, cómo descansamos, en cómo nos hablamos, tanto internamente como con los demás, en cómo ponemos límites, en cómo habitamos,
nuestro tiempo? ¿Estamos disfrutando lo que estamos haciendo, presentes? ¿O estamos por allá en otras cosas? En cómo dejamos de abandonarnos para cumplir con todo. El verdadero cambio no empieza cuando aprendemos nuevamente nuevas palabras, la de moda, sino cuando dejamos de normalizar la vida que lentamente nos desconecta de nosotros mismos. Y tal vez la pregunta más importante no sea si estamos construyendo un mundo regenerativo, sino si nuestra manera de vivir hoy realmente honra la vida. ¿Agradeciste hoy porque amaneciste vivo, porque respiras? Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con apertura, pero sobre todo con presencia. Y ojalá este episodio no se quede solo como una idea más. Ojalá se convierta en una pregunta viva dentro de ti. ¿Cómo se siente realmente tu cuerpo en la vida que estás sosteniendo hoy? Quédate con esa pregunta hoy. Y si este episodio te movió fibras, te invito a que lo compartas con alguien que necesita escuchar esta información para vivir desde otro lugar, para empezar a generar esa conciencia y a tener prácticas más conscientes. Desde esta presencia, hoy te mando un beso gigante. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio, donde empezaremos a hablar. Si ya somos capaces de tener acción en presencia, ¿qué seguirá después? ¿Cómo sabemos que vamos avanzando? ¿Cómo sabemos que estamos autorregulándonos? ¿Cómo logramos medir eso? Saber, no desde el indicador, estructura rígida, sino desde esa práctica. ¿Cómo sabes tú que estás verdaderamente bien?